muy buenas tardes. El día de hoy vamos a estar desarrollando la unidad número 7 acerca del status libertatis. Eh, Vamos a hablar también acerca de los libres y serbios, consideraciones generales sobre la esclavitud. La plenitud capacidad jurídica solamente la tenía el ser humano cuando disfrutaba de sus tres estatus, que es libertatis, civitatis y familiae. Eso quiere decir que en Roma se tenía en consideración los tres estatus, ¿verdad? El status libertatis es el primer requisito para que el hombre pueda ser considerado como un sujeto de derecho. Si le falta este estatus, como en el caso de los esclavos, quienes eran considerados personas, pero no sujeto, sino objeto de derecho. ¿Qué quiere decir? Que los esclavos no eran considerados personas, sino como objeto de derecho. La esclavitud está definido en las fuentes, según Justiniano. La misma es una institución de derechos de gente que contra la naturaleza dispone a un hombre bajo el dominio de otro. Esto nos presenta a la esclavitud como un derecho creado por él, pero condenado por las leyes de la naturaleza, para la cual todos los hombres son libres. La libertad, según Justiniano, es la facultad natural de cada uno de hacer lo que le plazca, siempre que la fuerza y la ley no lo impidan, términos con los cuales se está significando que los hombres son naturalmente libres. Esta parte, ¿qué quiere decir? Que la esclavitud va contrario a la naturaleza, o sea que todas las personas nacemos libres, ¿verdad? Y que podemos hacer lo que nos plazca, siempre y cuando no vaya en contra de la fuerza y la ley que nos impide, ¿verdad? Que lo que busca la ley, que todos vivamos en igualdad de condiciones, ¿verdad? Que la ley se aplique para todos, ¿verdad? No para algunos nomás. El mundo antiguo mantuvo en su seno la esclavitud como consecuencia de su primitiva y rudimentaria estructura. En efecto, antiguamente, los ejércitos vencedores daban muerte a los presos prisioneros que capturaban, y solo posteriormente, con la introducción de la economía agrícola, se comprendió que era más fácil mantenerlos vivos para destinarlos a las tareas rurales, sustituyéndose así a la pena de muerte por la servidumbre. Si bien no siempre con la misma intensidad, en los orígenes la esclavitud no estuvo muy desarrollada. Este desarrollo se dio cuando la economía va progresando y en consecuencia se necesita más mano para los grandes cultivos y las numerosas obras públicas, como ser caminos, edificios, etcétera, que iban aumentando con motivos de las conquistas romanas. Cada familia de origen más o menos acomodada tuvo siempre un esclavo que servía al amo en las faenas de la casa y del campo, recibiendo un trato semejante que a los miembros de la familia, es decir, que no estaba totalmente considerado como cosa, sino más bien como una persona. Es por ello que en la primera época cada esclavo llevaba el nombre derivado del nombre del amo a quien pertenecía, Liciper, esclavo de Lysius. Pero todo esto cambió como consecuencia de la guerra de conquistas. El gusto por el lujo y la corrupción de las costumbres como consecuencia de ello, ya que desde la República hubo un considerable aumento de la esclavitud, con el siguiente empeoramiento de la situación de esclavos, que recibió un trato mucho más duro y fueron sometidos a tareas penosas. La mayor parte de estos esclavos fueron casi siempre prisioneros vendidos, y los mismos eran mirados como desconfianza y castigados en caso de fuga o infidelidad. Hay una gran diferencia en las distintas épocas, ¿verdad? En el mundo antiguo, ¿verdad? En donde la esclavitud se le tenía más respeto, ¿verdad? Y en la nueva conquista ya no, prácticamente se le maltrataba a los esclavos. A partir del imperio se fue abriendo camino un corriente de opinión favorable a la mejor condición de los esclavos, que culminaba en la época romana, helénica, con una serie de medidas humanitarias, debido a la difusión del triunfo de las nuevas ideas del cristianismo, que atenuaron las consecuencias sociales y jurídicas de esta reprochable institución, dando una mejor elevación a los conceptos morales, sin que eso signifique que el cristianismo luchó por abolir totalmente la esclavitud. Hasta mediados del siglo XIX, en muchos pueblos cristianos perduró la esclavitud.
Modos de caer en esclavitud. Situación jurídica del esclavo, el peculio. El esclavo estaba sometido a las dominicas potestad, o sea, el poder del dueño, tanto en una persona como en sus bienes. El dueño podía darle muerte, castigo, venderlo o abandonarlo. El esclavo no podía contraer obligaciones civiles ni ser acreedor. No se le permitía el matrimonio, siendo sus uniones de hecho conumerium. Un ratito, por favor. Continuando con las dominicas potestad, es perpetua y solamente pueden cesar por una declaración del amo llamado manumisión, y mediante ella el esclavo queda en libertad. Pero si la liberación era ordenada por el Estado, era llamada simplemente liberación. La muerte del amo no provoca la extinción del estado de la esclavitud, porque la potestad sobre el esclavo, así como sus bienes, pasan al heredero, que lo que dominicas potestas es vitalicia y transmisible. El esclavo era una cosa de la propiedad del amo, así como los bienes materiales que podían poseer aquel, dinero que podía ganar con su trabajo y que se denominaba peculio. Existían además otras clases de esclavos que eran los denominados sine dominio, o sea, es decir, los esclavos, un dueño que era los que habían sido abandonados por sus amos. Eran los esclavos que eran abandonados por sus amos. Existían además otras clases de esclavos que eran los denominados sine dominio, es decir, los esclavos, un dueño que eran los que habían sido abandonados por sus amos. Los esclavos servi paeni o esclavos de la pena eran los que se dedicaban a trabajar a trabajos forzosos. En época de Augusto se modificó la penosa situación de los esclavos, ya que se dictó una ley por la cual se prohibió a los dueños entregar arbitrariamente a sus esclavos a las fieras, cosa que tenía que disponer el juez si había motivos. El emperador Claudio declaró libre a los esclavos enfermos de gravedad que eran abandonados por sus amos. El emperador Adriano prohibió matar a los esclavos, aunque su dueño tuviera motivos. Esta reforma de los emperadores paganas vieron a suavizar en algunos la situación de los esclavos. Una mejora en sus bienes materiales fue lo que se denominó peculio, que era las cosas muebles o el dinero que el dueño daba a sus esclavos y que éste podía administrar y disponer por su cuenta, pero jurídicamente el verdadero propietario seguía siendo el amo. Ahora vamos a hablar de ingenuos y libertos. Los hombres libres podrían ser ingenuos, es aquel que nació libre, conservando ese estado. Y libertos es que habiendo estado en esclavitud, ha salido de ella por un modo legal o mediante la manumisión. Para determinar si el nacimiento era ingenuo y podía gozar de los derechos correspondientes a un hombre libre, se dictaron las siguientes reglas: que el matrimonio legítimo, el hijo adoptaba la condición de padre en el momento de la concepción. En el matrimonio ilegítimo, el hijo seguía la condición de la madre en el momento del alumbramiento. Casos en que se extinguía la esclavitud por disposiciones legales. La condición del liberto es consecuencia de la extinción de la esclavitud, que podía ocurrir por manumisión o por la ley. Aunque la manumisión era el modo normal de salir de la esclavitud, en algunos casos se podía obtener la libertad sin manumisión por mandato de la ley en los siguientes casos. A. Si el esclavo se halla gravemente enfermo y era abandonado por su dueño. B. Si el esclavo era prostituida por el dueño, no obstante haber sido vendida con la condición de no hacerlo. C. Si el esclavo denunciaba que había asesinado a su dueño. D. Si el esclavo denunciaba la falsificación de monedas, descubría una conspiración contra el Estado o entregaba a un desertor al ejército. C. Si el esclavo ha vivido en libertad, es decir, sin dueño durante 18 a 20 años. Esta forma de obtener la libertad aparece recién en la época de Justiniano, pues el esclavo abandonado se transformaba en res nullium, o sea, cosa de sin dueño, o como tal podía ser tomado por otro mediante la ocupación. En todos estos casos mencionados, el esclavo podía obtener la libertad por mandato de la ley, aún sin contar con el consentimiento del dueño. O sea que esas son
las condiciones para que un esclavo pueda ganar la libertad, que puede ser por manumisión o por la ley. Las, las manumisiones solemnes, determinada por la voluntad del dueño, la renuncia de sus derechos sobre el esclavo y la detención de su libertad. Se denomina así porque por medio de ella el amo libera al esclavo de la manus, que es la designación genérica en toda potestad familiar, el derecho romano primitivo. La manumisión significa, por una parte, un acto mediante el cual el dueño se desprendía de una parte de su patrimonio, pues el esclavo era de su propiedad, y por otra, la incorporación de la sociedad de un hombre libre, de ahí el nombre de manumisión. Por tanto, se requería que la manifestación de la voluntad del dueño estuviera paleada de ciertas solemnidades que le dieron publicidad y garantía al acto. En el derecho primitivo, las formas de manumitir eran la manumisión por censo. Se verifica inscribiendo al dueño al esclavo por la tabla de censo, los hombres libres. Algunos autores sostenían que una vez inscrito el esclavo quedaba libre. Otros afirman que debían de esperarse 5 años, que es el tiempo que corre entre un censo y otro. Al parecer, la primera hipótesis es la acertada. La manumisión por vindicta, por varilla, concurría antes de un magistrado, el dueño, el esclavo y un tercero, que debía ser un hombre libre. Este último portaba una varilla o vindicta y reclamaba al magistrado la libertad del esclavo, tocándola a este con la varilla y pronunciando la palabra solemnes. El dueño, como solo estaba previsto, no se oponía y luego el magistrado le concedía al esclavo la libertad reclamada de esa forma. La manumisión por testamento es un acto de última voluntad. Ah, no. Es un acto de última voluntad y por tanto produce sus efectos después de la muerte del testador. Puede ser de dos formas: directas, cuando el dueño establece en su testamento de forma categórica y determinante que el esclavo es libre; indirecta, fideicomiso, el esclavo se convierte en liberto del heredero que lo manumitió. Las condiciones del liberto de otra persona con heredero tenían sus consecuencias. Ejemplo, si dicho liberto cometía una grave ingratitud contra su patrón, este podía exigir que se lo constituyen al estado de esclavitud, situación que no podía tener lugar en el caso del liberto sin patrón. En la época de Justiniano, la manumisión por testamento se podía realizar nombrando herederos al esclavo, considerando que esta basaba para otorgar la libertad. Todas estas formas solemnes de manumisión convertían al esclavo en liberto y ciudadano, pero a veces ocurría que el dueño que el dueño recurría a otras formas de solemnidades por ser manifestando su voluntad en presencia de varios amigos por medio de una simple carta sentada al esclavo a la mesa familiar. Esos son los procedimientos para que el esclavo pueda quedar libre. Efectos de los momentos no solemnes de manumitir. El esclavo así manumitido no adquiere una libertad de derecho, sino en meramente consentido por el dueño, ya que en cualquier momento podía reducirle nuevamente a la esclavitud. En una palabra, estas manumisiones no solemnes carecen de protección jurídica. Otro caso irregular de manumisión podía suceder cuando las personas que otorgan la libertad a un esclavo no tenían derecho a hacerlo. Para salvar esas dificultades, las leyes pretorianas primero y los augustos después, mediante la Lex Junia Norvana, creado un nuevo tipo de liberto, reconociéndoles la libertad de hecho. Los manumitidos irregularmente, estos se llamaban latini junianos o latini coloniam, pues se los equiparó a los latinos de las colonias romanas. Las leyes Aelia Sentia y Fugia Canina. Limitaciones legales a las manumisiones. Leyes Actilia Sentia y Mufia Canina. Como los aptos poderes que les concedieron al dueño para manumitir podrían ser perjudiciales para la sociedad romana a causa del gran número de libertos que cada día aumentaba, se sintió la necesidad de restringir las manumisiones, lo que se hizo por medio de las leyes. Así como se crearon las manumisiones solemnes y las restricciones, también se crearon leyes para poder restringir las manumisiones.
El Aelia Sentia se puso en rigor durante el reinado de Augusto en el año 4 después de Cristo, siendo los proponentes los cónsules Sesto Aelio y Gayo Sentio, de quienes procede el nombre de la ley. Por medio de esta se prohíbe las manumisiones hechas en fraude a los derechos del acreedor al dueño. En efecto, antes de esta ley, el dueño podía manumitir ilimitadamente a sus esclavos, pero eran gran parte de su patrimonio, con lo cual disminuía sus bienes. Y esto podía perjudicar a sus acreedores, pues al convertirse el deudor, que era el dueño, en insolvente y por tanto era imposible cobrarle su crédito. Las manumisiones podían ser revocadas si se cumplían los siguientes requisitos: que el deudor obrase con intención de perjudicar a su acreedor, que la manumisión realmente hubiese contribuido a su insolvencia, pues de este modo se perjudicaba a los acreedores al disminuir el patrimonio del deudor, es decir, que el dolo, intención y el daño, perjuicio eran requisitos esenciales para aplicación de la ley. El amo de 20 años no podía manumitir a sus esclavos, salvo en los casos excepcionales que ellos fueran su padre, su hijo, su hermano, su maestro, a su futura esposa. Para que la manumisión fuera válida, debía realizarse ante un consejo de notables presidido por un magistrado. El consejo estudiaba las causas alegadas por el dueño para la manumisión de su esclavo, autorizando o no, y seguidamente el magistrado se pronunciaba. O sea que estos son los requisitos para que esta ley se pueda aplicar. Se prohibía al amo cualquiera, sea su edad, manumitir al esclavo menor de 30 años, a no ser que existían las mismas causas que permitan manumitir al amo menor de 20 años, debiendo realizar el acto ante un magistrado y por un indicta. Se estableció que los libertos que durante la esclavitud sufrieran penas infantes o ejercen oficios deshonrosos son indignos de alcanzar la ciudadanía romana o la condición de latinos, por lo que fueron equiparados a los peregrinos de Dictios. No pudieron entrar en Roma ni en 100 millas a su alrededor bajo pena de recaer en la esclavitud. Un ratito. La Fufia Canina, promulgada en el año 2 a.C. y toma el nombre de los magistrados proponentes Fufio, Gemini y Canisius Gallas. Tenía por objeto restringir las manumisiones hechas por testamento. Para el efecto estableció una proporción entre el número de esclavos que el amo poseía y de los que podía manumitir libremente. De 3 a 10 podía manumitir la mitad, de 10 a 30 podía manumitir la tercera parte. Las manumisiones podrían hacerse nomination, es decir, designando a cada esclavo por su nombre, y las verificadas en términos generales eran nulas. Esta ley tenía por objeto defender el patrimonio del heredero y estableció como sanción que en el caso de que se manumitieron un número mayor al permitido, que solo los primeros de la lista hasta cubrir el número permitía obtener a la libertad y los demás serían anuladas. Pero se estableció un medio curioso de burlar esa disposición mediante la inscripción en círculos de los nombres de los manumitidos, siendo imposible determinar cuál era el primero y cuál era el último. En este caso, según la ley, debían de anularse todas las manutenciones por haber obrado el testador infraudem legis. Estas leyes, que cumplieron su finalidad en la época, se publicaron de tal modo que Augusto exigió su rigurosa aplicación, mas fueron anuladas por Justiniano para facilitar la libertad. O sea que el Bufia Canina se estableció especialmente en cuanto a los testamentos, ¿verdad? Que se establecieron el número de personas que podían manumitirse, y lo que se excedía ya no podían. Y para poder crear confusión también, hicieron en círculos también, ¿verdad? Pero igual se llegó a anular todo, ¿verdad? Ese procedimiento hasta que Justiniano anuló para facilitar la libertad de los esclavos. Diversas condiciones de los libertos. El liberto dependía de su antiguo amo, lo cual se mantenía a pesar de su libertad. En épocas anteriores a la legislación de Justiniano existían marcadas diferencias entre las distintas condiciones de libertos que podían ser
Libertos ciudadanos se obtenía por manumisión solemne hecha por el dueño. No podían ocupar las magistraturas, pero sí podían votar en los comicios por tribus contraer matrimonios o ejercer el comercio, pero hasta Augusto se prohibió el matrimonio entre ingenios y libertos. Más tarde se les otorgó la restitutio natalium, que se equilibraba completamente al liberto ingenio. Libertos junianos o latinos eran los esclavos manumitidos por procedimientos no solemnes e irregulares creados por la Lex Junia Normani. Eran inferiores a los libertos ciudadanos. No podían votar en los comicios ni en el magistrado ni hacer testamentos. Podían ejercer el comercio, pero con restricciones, lo mismo que el ius connubium. Sin embargo, durante el imperio pudieron fácilmente convertirse en ciudadanos por disposición del emperador cuando eran manumitidos de nuevo. Con las solemnidades de rigor, si construía una nave, un edificio, un molino o servían en el ejército romano. Libertos dedicticios. Había sufrido penas infames u oficios deshonestos. Se encontraban en cero condición, pues no gozaban de ningún derecho político ni privado, pesando sobre ellos la amenaza de que si entraban a Roma a 100 millas en torno nuevamente serían esclavos. O sea que son tres tipos entonces de condiciones de libertos, libertos ciudadanos, libertos junianos o latinos, ¿verdad? Que eran manumitidos, manumitidos con procedimientos no solemnes e irregulares, ¿verdad? Y las libertades de ficticios, ¿verdad? Las relaciones entre patrono y liberto. Las relaciones entre los mismos estaban regidas por iura patronatus, patrona, que a fuente de derechos y obligaciones para unos y otros. Estos derechos y obligaciones son el obsequio. En virtud del mismo, el liberto debía al patrón respeto y consideración. No podía demandarlo sin permiso del magistrado, ni acusarlo públicamente, ni matar a su patrón en caso de sorprenderlo infragante en adulterio con su mujer, como autorizaba las leyes a los ingenuos. El operae constituía las obligaciones que tenía que realizar el liberto, diversos servicios en beneficio de su patrón, como ser apoyarlo con un voto en las elecciones formales, un cortejo en las ceremonias públicas, cuidar de su casa, en caso de ausencia, administrar sus bienes, si así se lo solicita, etc. Ese es el derecho de obligaciones, el operae. Iu tutelae es sucesionía sucesionía, daba el derecho al patrono a la herencia del liberto. Cuando éste muriere sin dejar herederos cuyo, es decir, persona bajo su potestad como ser esposa e hijos, establece además el allanamiento de la tutela que recíprocamente tanto patrono como libero debían ejercer con respecto a los hijos impúberes del otro. Esta reciprocidad existía también en cuanto a la prestación de los alimentos en caso de necesidad. En caso de necesidad. Ahora vamos a hablar acerca de reformas de Justiniano en la esclavitud. En la legislación de Justiniano, la esclavitud experimentó importantes modificaciones que produjeron en una mayoría facilidad para obtener la libertad, pero se mantuvieron las formas solemnes de manumitir como la vindicta y el testamento. Pero también se suprimieron algunas leyes antiguas y se crearon formas nuevas de manumisión como lo que podían hacerse entre amigos, o sea, entre presencia de 5 personas, lo que tenía por lugar por epístola, que era una carta dirigida a los esclavos por el dueño, la cual debía ser firmada en presencia de 5 testigos. Además, Justiniano borró la distinción entre el liberto ciudadano, latino y unino y dedictio, pues al perderse la decisión del esclavo se adquiere siempre la ciudadanía o los privilegios inherentes a ese estado, y así también fue desapareciendo las antiguas distinción entre ingenuo y liberto, cuando se permitió los manumitidos el uso del anillo de oro, ius arcarium annulium que bastante entonces era un distintivo exclusivo de los ingenuos. Pero la extinción del derecho a patronato siempre dependió de la voluntad del dueño. Bueno, entonces Justin, entonces
Justiniano hizo modificaciones en cuanto a la reforma de los esclavos, ¿verdad? ¿Cómo se pudo leer? Casos de cuasi esclavitud. En el derecho romano existieron al lado de los esclavos de derecho los cuasi siervos, quasi servi, que era la condición libre, pero de hecho vivían como si fueran esclavos. Estos cuasi siervos presentaban diversas modalidades, por ejemplo, el caso de hombre libre que se creía esclavo y era poseído de buena fe por otra persona en condición de esclavo. Había un error de hecho mientras no se aclare el liber homo bono fide servint, así se llamaba el idiota, debía soportar la vida del esclavo en su persona y en sus bienes. Los deudores insolventes eran entregados a los acreedores por orden del magistrado, edien indicatim, en virtud de un contrato, edictim nexi. Si no pagaban su deuda dentro del plazo legal, podían ser vendidos como esclavos más allá del Tiber. Se encontraban también en la situación de cuasi siervos los denominados torati, que eran los hombres contratados para que tomaran parte de los combates de gladiadores. Los rependi eran los prisioneros de la guerra que adquirían la libertad y la ciudadanía en virtud de ius spes limium. Gracias de redención, su situación era intermedia entre el hombre libre y el esclavo. El mancipium fue un poder análogo a lo denominado dominium potestas, poder del dueño sobre el esclavo, pero que se ejercía sobre una persona libre y ciudadana. Este poder singular, uno tenía puntos de contacto con la esclavitud, se adquiría por el mancipatio sobre los hijos en patria potestad. Los casos principales en que se adquiere el emancipation fueron los siguientes. Cuando el jefe de familia daba a su hijo emancipation por un precio con el fin de obtener una garantía. B. El hijo cometió un delito contra un tercero y era entregado a este como indemnización abandono corporal. Además, se utilizó el emancipium como una ficción para realizar la emancipación y la adopción. En esta emancipi o en un loco servicio alquilado, trabajaba el que lo poseía, no pudiendo ser propietario. Su condición, sin embargo, no era como lo del esclavo, pues una vez que recobraba su libertad mediante la manumisión, se convirtió en un ingenuo con todos los derechos correspondientes. Justiniano abolió el mancipium. O sea que, perdón, o sea que el cuasi esclavitud, que sería quasi servi, eran un tipo, una clase, no eran esclavos, pero trabajaban, o sea que tenían la posesión del dueño, pero su condición no era de esclavos prácticamente. El colonato, institución que apareció primero en el norte de África y pasó a Italia más tarde. Primero fue regulado por las costumbres y luego por las constituciones imperiales, especialmente a partir de Justiniano. Al parecer tuvo su origen en el hecho de contar con suficientes brazos para la explotación agrícola en gran escala en los vastos terrenos conquistados. Se denominó colono al hombre libre que mediante el pago de una renta periódica en dinero o una especie explotaba un terreno ajeno, quedando ligado al mismo a perpetuidad tanto él como sus descendientes. Si bien la libertad estaba notablemente restringida debido a que no podían abandonar la tierra, no podían decir que haya sido un esclavo porque no estaba sujeto al dominio de un hombre y además tenían un patrimonio propio, podían contraer matrimonio, ejercer la patria potestad, etc. En una palabra, era un hombre libre, pero adoptado perpetuidad a la tierra, que trabajaba, lo cual hacía que solo se llamaba siervo de la gleba, lo que significa siervo de la tierra. Entonces, el colonato no era un esclavo porque poseían tierras, podían contraer matrimonio y ejercer la patria potestad. Entonces se le denomina siervo de la tierra, porque ellos no eran considerados esclavos. Con esto termina la clase de hoy. Les recomiendo que vuelvan a leer otra vez el material porque Derecho Romano 1 implica lectura y comprensión, ¿verdad? Y abocarnos, ¿verdad? En la época en donde los romanos empezaron a desarrollar las leyes y la forma de conducta de las personas. Y de mi parte, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.